Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que ha dejado a la comunidad de fans con el corazón latiendo fuerte y los comentarios ardiendo. Tiene como protagonistas a dos intérpretes que, más allá de su magnetismo frente a cámara, han construido una complicidad que traspasa el set. Sí, nos referimos a Erkan Merek and Hazal Sabesai. El titular que nos convoca es directo y potente. Erkan deja sin palabras a Hazal con un gesto imposible de olvidar. Intrigante, ¿verdad? Vamos a desmenuzar qué hay detrás de ese momento, en qué contexto ocurrió y por qué ha resonado tanto entre quienes siguen su trayectoria. Si te encantan las historias donde la vida real irrumpe en la ficción para dejarnos una huella, quédate hasta el final. Y antes de continuar, si aún no lo has hecho, suscríbete a Escándalos de Series Turcas y activa la campanita. Aquí siempre te traemos relatos que van más allá del titular y te acercan a la emoción verdadera detrás de las cámaras. Pero, ¿qué pasó exactamente para que Hazal Suba quedara sin palabras después de una actuación o un instante decisivo de Erkan Merek? Para entenderlo hay que volver al tiempo en que compartían la primera línea en una serie que marcó una época para ellos y para miles de seguidores en todo el mundo. Piensa en esa química sólida, ese lenguaje de miradas que parecía no necesitar guión, la precisión con la que construían cada escena de amor, conflicto y reconciliación. La televisión turca supo capturar esa chispa y multiplicarla, y el público respondió con devoción. Sin embargo, el punto verdaderamente revelador surge cuando la frontera entre lo que se graba y lo que pasa en la vida real se vuelve difusa, cuando un gesto no está en el libreto y, pese a eso, define una relación profesional y humana. La fuente de esta anécdota, repetida y comentada con el paso del tiempo, brota de declaraciones dispersas, recuerdos compartidos en entrevistas y confidencias que los fans han ido hilvanando con paciencia. Es un episodio que habría ocurrido en plena vorágine de producción, o quizá durante un evento relacionado con la serie, uno de esos días en que el agotamiento aprieta y, sin embargo, las expectativas no se mueven un milímetro. Erkan Merek, reconocido por su disciplina, su sobriedad elegante y ese toque de encanto que no necesita demasiadas palabras, habría dado un paso al frente y realizado un gesto pensado, preciso y emocionalmente certero hacia Hazal Suba. No se trató de un regalo ostentoso ni de un detalle material sin más, sino de algo que hablaba de escucha, de reconocimiento profesional y de cariño genuino. Algo que no solo consolaba, sino que validaba, y que por eso mismo la dejó con la voz atrapada entre el asombro y la gratitud. Se dice que todo ocurrió en un momento de presión especialmente fuerte, tal vez un día de rodaje que se complicó más de la cuenta, o una etapa personal en la que el ánimo no acompañaba del todo. Entre frases dichas a medias y el murmullo de un set en tensión, Erkan habría encontrado la manera de decir estoy aquí sin pronunciar esas palabras. La fuerza de ese gesto radica, según quienes lo cuentan, en su impecable timing y en su autenticidad incuestionable. Porque en el mundo de la interpretación, donde el compañerismo es necesario para sobrevivir a jornadas interminables, lo común es el apoyo cordial. Lo extraordinario es aquello que te recuerda por qué haces lo que haces y con quién lo haces. Hay versiones que apuntan a una sorpresa cuidadosamente preparada para aligerar el peso emocional de Hazal, a un respiro planeado para que ella pudiera recomponer el temple y volver a ese nivel de excelencia que la caracteriza. Otras voces señalan un reconocimiento, público o íntimo, que habría puesto en palabras lo que muchos veían pero pocos verbalizaban. Su talento, su entrega, su capacidad para sostener una escena con el alma, incluso cuando la cámara reclama frialdad técnica. Lo inolvidable, dicen, no fue el objeto ni el espectáculo, sino la claridad. Erkan supo leer el momento exacto en que su compañera necesitaba sentirse vista de verdad. En un ambiente competitivo, sometido a la mirada constante de seguidores, críticos y productores, el efecto de una muestra honesta de cuidado puede ser duradero. Quienes han trabajado con Hazal cuentan que es sensible, exigente consigo misma y capaz de emocionarse con los detalles que encierran una verdad. Por eso la imagen de ella quedándose sin palabras funciona como un símbolo. No es que no tuviera nada que decir, es que la emoción le ganó a la respuesta rápida. A veces, el silencio es la manera más elocuente de agradecer. Intentemos imaginar la escena. Tal vez fue al final de un día difícil, cuando las luces por fin bajan y el equipo técnico recoge el equipo entre bostezos y bromas secretas. Erkan se acerca, sin solemnidad, con la seguridad de quien no busca ser visto por todos, sino escuchado por una sola persona. Lo que trae no es un discurso ni una pose. Es una acción nítida, el gesto que sintetiza un te entiendo y un no estás sola. Podría haber sido una carta, una señal silenciosa en el lugar exacto,
Un gesto logístico que le quitara a Sal una carga invisible, o quizá una dedicatoria sincera en un momento donde ella necesitaba reconocer su propia fuerza. Lo que fuera, surtió efecto, calmó la tormenta y asentó la emoción. El eco de aquello se extendió más allá del set. Comentarios sueltos, guiños en entrevistas, hilos de fans que unen piezas con una precisión casi detectivesca. Todo ha ayudado a que esta anécdota cobre vida propia. Y aquí, en Escándalos de Series Turcas, entendemos por qué el tema no se enfría. Porque este tipo de historias nos recuerda que detrás de cada escena milimétricamente calculada hay personas que sienten, que se equivocan, que aciertan con brillantez y que, de vez en cuando, eligen la empatía por encima de cualquier otra cosa. La forma en que el rumor viajó, con titulares cargados de emoción y frases que apuntaban al corazón más que a la pura información, refuerza la idea de que aquello fue importante. Y de nuevo surge la pregunta que tanto se hacen: ¿cómo no quedarse sin palabras ante un gesto así? Cuando alguien supera la expectativa sin despliegues estridentes, cuando lo hace desde la verdad y no desde el espectáculo, el impacto es doble. Es sorpresa y alivio, es admiración y confianza, y en el centro de todo queda la certeza de que el vínculo que vimos en pantalla tiene raíces sólidas. Estas anécdotas dicen mucho sobre la dinámica de las grandes producciones. Con equipos amplios, egos en juego, presupuestos estrictos y agendas que no perdonan, la compasión se vuelve un acto de resistencia. Que sea precisamente Erkan Merik quien tome la iniciativa habla de su manera de entender el trabajo, disciplina, sensibilidad y respeto. Es fácil ser un buen actor cuando el texto acompaña, más difícil es sostener la humanidad en los huecos donde el guión calla. Él, según cuentan, lo hizo. Y Asal Suba, con esa mezcla de fortaleza y delicadeza que la caracteriza, supo reconocerlo en el acto. Durante los meses en que su serie arrasó entre el público, vimos evolucionar a sus personajes y a su modo de relacionarse con el conflicto, el deseo y la renuncia. Lo que ocurre detrás, lejos de restar magia, añade capas. Te habla de la confianza que permite arriesgar en una escena, de la seguridad que solo nace cuando sabes que la otra persona sostendrá el salto. A veces, lo más inolvidable no está escrito, nace de la intuición. Queda flotando la gran incógnita. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Erkan? Los detalles precisos, por ahora, se escapan entre versiones. Pero la esencia no admite duda. Hubo un acto de cuidado que funcionó como un abrazo en el momento oportuno. Puede haber tenido que ver con desactivar un problema en el set, con organizar a espaldas de Asal algo que le devolviera aire, con reconocer en voz alta un mérito que otros daban por sentado, o con acompañar un duelo silencioso. El juego de la especulación es parte del encanto. Sí, pero no hace falta responderlo todo para entender lo crucial. A Asal la conmovió hasta el silencio, y el silencio, por una vez, dijo lo que las palabras no alcanzaban. Para quienes los miramos desde la butaca de la admiración, esta historia deja una estela cálida. Nos permite ver a Erkan Merik Asal Suba no solo como los profesionales impecables que llenan la pantalla, sino como dos personas que se eligen en lo cotidiano del trabajo para sostenerse. Y esa elección, repetida en pequeños gestos, es la que construye complicidades reales. Por eso el impacto trasciende el rodaje y toca a la audiencia. Cuando algo nace de la empatía, de la atención sincera, su verdad se reconoce a primera vista. En síntesis, el relato de cómo Erkan dejó sin palabras a Asal funciona como un recordatorio de lo que importa, incluso en una industria que a veces parece correr más rápido que el corazón. Fue un gesto de apoyo, de respeto y de reconocimiento que atravesó la ficción y dejó una marca indeleble en quienes estuvieron cerca, y también en quienes hoy lo escuchan y se emocionan con él. Dice mucho del profesional y de la persona que es él, y deja entrever la amistad profunda, la confianza y la lealtad que pudieron consolidar durante la filmación. Ahora, antes de despedirnos, queremos saber qué piensas. ¿Qué crees que pudo haber sido exactamente ese gesto? ¿Alguna vez un detalle inesperado te dejó sin palabras de la misma manera? Te leemos con atención en los comentarios. Nos encanta conocer tus historias y tus hipótesis. Si te ha gustado este viaje por la trastienda emocional de nuestros actores favoritos, deja tu like, compártelo con esa persona que también sigue cada paso de Erkan Merik Asal Suba y no olvides suscribirte a Escándalos de Series Turcas para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por vernos hasta el final, por ser parte de esta comunidad que sabe que detrás del brillo hay humanidad, y que en los gestos silenciosos a veces está todo lo que necesitamos escuchar.